¿Alguna vez te has encontrado reviviendo un error una y otra vez en tu cabeza, incapaz de soltarlo, como si tu mente estuviera atrapada en el pasado? ¿Y si te dijera que hay una manera de transformar ese bucle destructivo en un puente hacia tu sanación y transformación interior? Hoy vamos a profundizar en uno de los sentimientos más universales y a menudo incomprendidos: la culpa. Pero no vamos a quedarnos ahí, sumergidos en la tristeza o en el remordimiento. Quiero llevarte en un viaje de reconstrucción, un viaje donde aprenderemos a ver la culpa no como el enemigo, sino como un guía hacia una versión más compasiva y consciente de nosotros mismos. Mi historia personal con la culpa podría resonar contigo. Fue un viaje largo, desde sentirme abrumado por mis errores hasta llegar a entender que cada uno de esos errores tenía algo que enseñarme. Y este proceso de aprendizaje transformó completamente mi relación con la culpa. Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido tras mis experiencias y después de acompañar a cientos de personas en mi consulta. Juntos profundizaremos sobre cómo diferentes culturas enfrentan la culpa, qué dice la psicología sobre este sentimiento y cómo puede afectar nuestras relaciones personales de manera profunda. Pero lo más importante, hablaremos de cómo podemos trabajar con la culpa para no solo liberarnos de su peso, sino también para permitirnos crecer de formas que nunca habíamos imaginado. Si quieres transformar la forma en la que ves la culpa para encontrar paz y serenidad en tu vida, quédate hasta el final de este vídeo porque estoy seguro de que te va a ser de gran ayuda. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Estoy creando mucho contenido semanal que tiene el poder de cambiar tu mente y por lo tanto tu vida. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con un error, uno de esos que te hacen desear poder retroceder en el tiempo. Me encontré atrapado en un constante sentimiento de culpa, reviviendo constantemente el momento, castigándome una y otra vez. Pero fue justo en este ciclo interminable de remordimiento lo que me impulsó a buscar una salida. Me pregunté, ¿podría la culpa ser un castigo que yo me hago a mí mismo? Este fue el inicio de un cambio profundo en mi manera de ver la culpa. Comencé investigando cómo varias culturas del mundo tratan el tema de la culpa. En alguna de ellas se le da mucha importancia a la culpa, viéndola como algo que se debe abordar de forma directa y abierta. En otras es un fantasma silencioso, escondido bajo capas de sonrisas y fingida perfección. Esta diversidad de enfoques me abrió los ojos a la complejidad de la culpa y me hizo preguntarme, ¿cómo puedo encontrar un camino que me permita vivir con ella de manera saludable? Por un lado, es una fuerza paralizante, capaz de sumirnos en la desesperación, pero por otro lado, actúa como un poderoso motor para el cambio positivo, empujándonos hacia una mayor empatía y acciones más conscientes y amorosas. Esta dualidad de la culpa, su potencial tanto para herir como para sanar, se convirtió en un punto de enfoque crucial en mi transformación. La culpa también juega un papel significativo en nuestras relaciones. Reflexioné sobre las veces que hería a alguien, quizás sin querer, y cómo esa culpa afectó nuestra relación. Pero aquí radica una paradoja interesante. Al enfrentar esa culpa y buscar genuinamente el perdón, es posible no solo reparar el daño causado, sino también fortalecer nuestros lazos con esa persona. Esta manera de verlo me enseñó el valor de enfrentar la culpa de frente, en lugar de permitirte que nos aísle de aquellos a quienes más amamos. Finalmente, mi exploración de la culpa me llevó a considerarla desde una perspectiva espiritual. En este contexto, la culpa puede ser vista no como un enemigo, sino como un maestro severo pero justo, que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos quiénes somos y cómo queremos vivir. Este enfoque espiritual de la culpa, lejos de ser una condena, ofrece una rica oportunidad para el autoconocimiento y la transformación personal. La culpa nace del ego y proviene de su origen, creer que estamos separados de la fuente, separados de los demás. Esta sensación de culpa inconsciente
la vamos proyectando en el exterior de manera constante si no la hacemos consciente. Y es la manera en la que nos castigamos. Cada uno de nosotros tiene una historia con la culpa. A veces parece que esos momentos de remordimientos nos definen, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. La clave está en transformar la culpa en aprendizaje. Cada error, cada paso en falso es una lección esperando ser descubierta. Al enfrentar nuestras acciones y responsabilizarnos por ellas, abrimos un camino hacia la autocomprensión y la mejora personal. El perdón juega un papel crucial en este proceso. Perdonar a los otros y, lo que es más desafiante, perdonarnos a nosotros mismos es fundamental para liberarnos de la culpa. Pero el perdón genuino va más allá de simplemente olvidar. Es un acto de comprensión profunda, de aceptación y de liberación. Al perdonar, no solo nos liberamos de la carga de la culpa, sino que también permitimos que nuestras relaciones se renuevan y se fortalezcan. Hablar sobre nuestros sentimientos de culpa puede ser aterrador, pero también es liberador. Al compartir nuestras experiencias, no solo aliviamos nuestra propia carga, sino que también permitimos que otros se sientan menos solos en sus luchas. La vulnerabilidad puede parecer intimidante, pero es el puente hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y también con los demás. Toda aparente equivocación del pasado no deja de ser un aprendizaje necesario para nuestra evolución. Hace años cambié la palabra error por aprendizaje. Cada vez que parece que he tomado una mala decisión, me digo a mí mismo que era el aprendizaje que necesitaba experimentar para mi crecimiento. Yendo un poco más a lo profundo, quiero que veas cada situación que has vivido y que vives como si fuera una decisión tuya. Tú has elegido y eliges vivir lo que estás viviendo, sabiendo que siempre ganas, porque siempre aprendes. Todo cuanto se te ha dado y se te da es para tu mayor bien. Esta forma de verlo te ayudará a dejar de luchar y vivir cada situación como si tú la hubieras pedido. Todas las decisiones que tomas de manera consciente o inconsciente las tomas según tu nivel de conciencia en el que te encuentras. Juzgarte por cosas de tu pasado es juzgar a otra persona que ya no eres tú, porque la conciencia que tienes ahora y la que tenías cuando tomaste esas decisiones no es la misma. Toda culpa nace del miedo, del ego, de la mente errónea, que se siente separado de los demás. Pon amor donde el miedo del ego pone la culpa. Aprende a ver conscientemente por qué tomaste ciertas decisiones y cómo ahora lo harías diferente. El Dr. David Hawkins, reconocido por su trabajo sobre la consciencia y la espiritualidad, ofrece también una perspectiva única sobre la culpa, viéndola como una de las emociones más bajas en la escala de la consciencia. Según Hawkins, permanecer en un estado de culpa es permanecer en un nivel bajo de energía que nos impide alcanzar estados más elevados de conciencia y bienestar. Sin embargo, Hawkins también reconoce el potencial de crecimiento que se oculta tras la superación de la culpa. Hawkins sugiere que podemos transmutar la energía de la culpa elevando nuestra conciencia. La transmutación se logra a través de la práctica del perdón y la aceptación, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Uno de los conceptos centrales en el trabajo de Hawkins es el de dejar ir. En el contexto de la culpa, dejar ir significa soltar el apego a la autocrítica y al juicio. Implica un proceso consciente de observar nuestros sentimientos de culpa sin identificarnos con ellos, permitiendo que pasen sin aferrarnos. La culpa a menudo nos atrapa en el pasado, impidiéndonos vivir plenamente en el presente. Hawkins enfatiza en la importancia de vivir en el ahora, reconociendo que cada momento presente es una nueva oportunidad para elegir la compasión, el amor y la aceptación sobre la culpa y el miedo. Profundizando sobre la culpa, Hawkins promueve el amor y la gratitud como poderosas fuerzas de transformación. Al cultivar estos sentimientos podemos elevar nuestra energía y nuestra conciencia, desplazando la culpa y abriendo nuestros corazones a una comprensión más profunda de nosotros mismos y también los demás. Ahora quiero compartir contigo 6 prácticas para liberarte de la culpa. Número 1. Reconocimiento. El primer paso es admitir que nos sentimos culpables. Ignorar o negar nuestros sentimientos solo los hará
más persistentes. Número 2. Reflexión. Dedica tiempo a reflexionar sobre la situación. ¿Desde qué estado de conciencia actuaste cuando tomaste esa decisión? Necesidad, deseo, ira, miedo. Número 3. Aprendizaje. Identifica las lecciones que puedes aprender de esa experiencia. ¿Cómo puedes evitar cometer las mismas decisiones en el futuro? Número 4. Acción. Si es posible, toma medidas para enmendar la situación. Esto podría significar disculparte con alguien o hacer un cambio en tu comportamiento. Número 5. El perdón. Perdónate a ti mismo. Reconoce que cometer errores es parte del ser humano y que lo importante es cómo respondes a ellos y qué lección sacas. Número 6. Compartir. Considera compartir tu experiencia con alguien de confianza. Hablar sobre la culpa puede ser increíblemente sanador y ofrecer nuevas perspectivas. A lo largo del vídeo de hoy hemos explorado la culpa desde múltiples ángulos, comenzando con una reflexión personal sobre cómo este sentimiento, aunque a menudo visto negativamente, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento y la transformación. Hemos viajado a través de diferentes culturas, examinando cómo la percepción de la culpa varía enormemente y cómo estas diferencias pueden enriquecer nuestra propia comprensión de la culpa. La psicología nos ha ofrecido una visión dual de la culpa, revelando su capacidad para paralizarnos o impulsarnos hacia acciones más éticas y compasivas. A nivel interpersonal hemos visto cómo la culpa puede dañar o fortalecer nuestras relaciones, dependiendo de cómo la enfrentamos y gestionamos. Incorporando las enseñanzas del Dr. David Hawkins, aprendimos a ver la culpa a través de la lente de la conciencia y la energía, reconociendo la importancia de transmutar la energía de la culpa y vivir en el presente para alcanzar estados más elevados de bienestar. Hawkins nos enseñó el poder del amor y la gratitud para superar la culpa y cómo prácticas como la meditación, la gratitud y el perdón pueden ser herramientas valiosas en este proceso. La culpa, lejos de ser un callejón sin salida, es un punto de partida hacia una mayor autoconsciencia, comprensión y conexión con los demás. La clave no está en huir de la culpa, sino enfrentarla, entenderla, aprender de ella. Al hacerlo, no solo nos liberamos de su peso, sino que también abrimos la puerta a una vida más rica y compasiva. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, emerge como una fuerza transformadora capaz de liberarnos de las cadenas de la culpa. Y en este acto de liberación encontramos una verdad profunda sobre la condición humana, que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, pero que también todos tenemos la capacidad de aprender, de cambiar y de amar más profundamente. Te invito a llevar contigo las lecciones aprendidas hoy. La culpa puede ser un maestro, el perdón es la llave y que el amor y la gratitud son luces que nos guían hacia adelante. Que cada uno de nosotros tiene la fuerza para transformar la culpa en una oportunidad para la transformación personal y la conexión más profunda con los demás. Si quieres un acompañamiento personal uno a uno conmigo para trascender y liberarte a nivel profundo de la culpa, puedes agendar una llamada de valoración totalmente gratuita en el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Dale like y suscríbete si te ha gustado y te ha servido. Comenta cómo te sientes o cómo ves tú la culpa. La culpa, vista a través de los ojos del amor y la comprensión, no es un enemigo, sino un puente hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y este mundo compartido. Gracias por verme, gracias por crecer, por formar parte de este sueño. Estás cambiando el mundo, porque cuando tú cambias, todo cambia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te amo. Chao.